Bien, economista Lares Yumibanda, buenos días y bienvenido. ¿Por qué se ha dedicado usted a hacer una serie de observaciones de cosas que no son viables o pertinentes de los aspirantes presidenciales, y de ellas, cuáles y de quiénes son las que más le preocupan? Gracias, Carlos, por la invitación. Muy buenos días a todas las personas que nos ven y nos escuchan. El tema es que estamos en una economía prácticamente en terapia intensiva. Cerramos el 2020 con un decrecimiento del menos 9% y se proyecta crecimientos pequeños del 1% para este año. Y más que todo tiene que ver con el asunto de lo que debe de hacer como presidente de la República alguien responsable. O sea, tiene que lidiar fundamentalmente con el tema del presupuesto. Eso es lo primero que tiene que hacer cuando se siente el próximo presidente en Carondelet. Segundo, el tema de buscar el financiamiento para cubrir ese presupuesto. Acuérdense que hasta diciembre el gobierno actual tenía impago un sinnúmero de cuentas, inclusive a los sueldos y salarios del sector público. O sea, a mí me sorprende muchísimo que, por ejemplo, querramos regresar a las prácticas que se habían hecho en años anteriores con respecto a meterle la mano al Banco Central. Le digo por esto porque como la economía está en terapia intensiva y hay una incertidumbre política, económica y social de cara al 2021, hay que preservar los recursos que son de todos los ecuatorianos. ¿Cuál propuesta de esas pretende meterle la mano al Banco Central? Mire, yo he visto una propuesta de un candidato, el candidato Arauz, en donde él plantea textualmente entregar $1.000 a 1 millón de familias, y él usa un término que, por ejemplo, en cuestiones legales podría parecer viable: la intermediación financiera. El Banco Central, de acuerdo a la Constitución y la ley, puede hacer intermediación financiera, pero lo que no puede hacer el Banco Central es entregarle recursos, por ejemplo, al gobierno nacional para que el gobierno nacional entregue transferencias monetarias no reembolsables, que significan subsidios. Eso no puede hacer el gobierno central con recursos de la banca privada, porque lo establece el Código Monetario explícitamente y las leyes de fomento productivo que se aprobó en el 2018 y la ley de ordenamiento de las finanzas públicas que se aprobó hace pocos meses. En ese caso, si le da un giro a la propuesta por la objeción que usted hace, dice que no sea el Banco Central, sino simplemente que del presupuesto del Estado se destinen $1.000 millones para eso. No, $1.000 a 1 millón de personas. Claro, estamos hablando de $1.000 millones. Por una sola vez se acabó la historia, ¿sí se puede? A ver, sí se puede financiar, ojo con esto. Yo no estoy diciendo que no se puede financiar alguna propuesta de esto, pero no puede hacer con los recursos del Banco Central. Lo que tendría que hacer, por ejemplo, subir el IVA, 3 puntos. ¿Dijo que fuera con los recursos del Banco Central? Sí, lo dijo textualmente. Él quiere hacer una intermediación financiera porque el Banco Central tiene pasivos, que son todos los depósitos de los municipios, del IES, de las reservas bancarias, y tiene un activo que, por ejemplo, canaliza esos recursos. La reserva, por ejemplo, los tiene en diferentes bancos a nivel internacional, los tiene en oro y en otros instrumentos financieros. Lo puede hacer. Lo que no puede hacer es entregar dinero con el recurso del Banco Central vía subsidio. Pero si, por ejemplo, el Banco Central le da los recursos a la banca pública, que lo puede hacer vía crédito, y la banca pública canaliza eso a la población vía crédito, es legalmente y a la vez, aceptable. En ese giro, en el evento de que la propuesta diese ese giro, o hubiese una propuesta en ese giro, ¿de dónde tomaría recursos el Banco Central para darlos a la banca pública y de ahí, a través de esa y la banca privada, entregarlos? Es que ahí viene parte de la discusión del proyecto de ley que quiere presentar el Ejecutivo. ¿El Banco Central no tiene recursos propios? A ver, ¿o sí tiene pero recursos sí puede propios? hacer intermediación financiera. Eso es otra cosa. Pero vamos a la figura que le pregunto. Pero ya fue cortado, por ejemplo, que el Banco Central compre papelitos al gobierno nacional. Eso ya fue cortado. ¿Qué fue con lo que le pagó? Fue las operaciones 8.000 millones de dólares que había tomado. Claro, eso fueron operaciones tradicionalmente que se hicieron antes de la reforma. Estamos hablando antes del 2018. Eso sí se puede hacer realmente, pero ahora ya no se puede hacer. Vamos a esa figura. El Banco Central hace intermediación financiera con $1.000 millones. ¿De dónde tendría que sacar esos recursos si quisiera? Tiene que sacarlos de la Reserva Internacional. Actualmente la Reserva Internacional está más o menos en $7.000 millones. 7.000. ¿Y de quién es esa reserva internacional? Las reservas internacionales son de los depositantes. Cuyo pasivo, ¿de cuáles depositantes? Estamos hablando bancos, estamos hablando municipios, prefecturas, etcétera. ¿Es aquello que está ahí como respaldo?
Sí, está como respaldo, las reservas internacionales sirven de respaldo a los depósitos. Ya, pero si la Reserva Internacional es de los depositantes, se requeriría autorización de los depositantes, porque el Banco Central está usando su dinero para esta intermediación financiera, fin para el cual no depositaron esa plata ellos ahí. Sí, le voy a ser honesto, constitucionalmente y legalmente sí pueden hacer intermediación financiera. Sí lo pueden hacer, inclusive utilizan el oro para hacer operaciones financieras, pueden hacer... Pero no con los recursos de los depositantes. Es que ahí viene el tema, y eso es una de las cosas que tendrían que aclarar con la ley de dolarización que quiere plantear el ministro Pozo, el asunto de los excesos de liquidez. Eso está en la Constitución, y ahí sí tendría que ver esa ley en función de la disposición constitucional. Que los excesos de liquidez pueden ser transferidos al desarrollo nacional. ¿Qué es un exceso de liquidez? ¿Cómo se determina que hay de más plata primero, en un establecer un equilibrio en los balances del Banco Central. Que los depósitos, que son como 11.000 millones de dólares, sean cubiertos con en este caso, los activos. Que la reserva actualmente está en 7.000 millones, queda un hueco de 4.000 millones de dólares, que eso todavía no lo pueden cubrir, y para cubrirlo el gobierno tendría que endeudarse. Entonces, si la disposición legal dice, que lo he escuchado al ministro Pozo, que quieren cubrir los pasivos con los activos, entonces tendría que haber unas reservas internacionales de 11.000 millones de dólares, y si llega a existir 12.000, 13.000 millones en la reserva, ese exceso que estamos hablando de 2.000 millones, sí lo podrían canalizar a través de las operaciones del Banco Central. El candidato Arauz entendió mal lo que le dijeron. No sé si lo entendió mal o es populismo financiero, pero tengo entendido que él es doctorando en economía financiera de la UNAM. La UNAM no es una universidad especializada en materia de política monetaria, entonces me sorprende su propuesta. Es reactivación económica, dice el argumento de él. Es decir, señores, quieren que la gente consume y gaste, es lo que de alguna manera hizo Estados Unidos, le ponemos $1.000 a 1 millón de personas, ¿dónde creen que la van a hacer? La van a gastar en proveedores de la empresa privada, van a mover la economía, boom, así es, inyección a la vena de golpe. Así es, a ver, fiscalmente es una política socialmente aceptable porque hay recomendaciones internacionales. La cuestión que le mienten al país diciendo que Brasil lo hace, Estados Unidos lo hace, Europa lo hace, sí, porque tienen Banco Central que emiten dinero, función de reservas propias generadas por el comercio internacional, exportaciones, importaciones y lo que queda de recursos, eso sirve como respaldo para la emisión monetaria y lo pueden hacer. Acá tendrían que, por ejemplo, como le mencioné, subir el IVA del 12 al 15%, eliminar el bono de desarrollo humano, por ejemplo, eliminar el subsidio al gas, y lo pueden financiar porque son recursos que son ingresos que podrían generar ingresos permanentes para la población. Insisto, la propuesta puede ser financiada, pero de otra forma, pero no con recursos del Banco Central. 6:27. Analicemos otra propuesta, economista. Guillermo Lasso ha hablado, especialmente para el sector agropecuario, de $1.000 millones en crédito a 30 años plazo y 1% de interés. ¿Cuán viable ve eso y cuán rentable, es decir, cuán productivo puede conseguir el efecto que se propone? A ver, legalmente se puede hacer, porque quien puede fijar las tasas de interés en el país, de acuerdo al Código Monetario, es la Junta Bancaria. Le faltó decir algo, él dijo que esos $1.000 millones vendrían de una línea de crédito del Banco Mundial. Le faltó decir eso. No, sí, está bien, pero legalmente quien fija las tasas de interés en el país es la Junta Bancaria. Se reúnen, resuelven y deciden establecer la tasa para este tipo de créditos agropecuarios al 1%. Eso legalmente se puede hacer. La cuestión es que hay un costo, un subsidio que el gobierno asume, tengo entendido que va a ser de 10 millones, pero habrá que ver el beneficio, porque cuando usted entrega recursos, o sea, de crédito al sector agropecuario, usted está cumpliendo varias funciones. Primero, dinamiza el sector. Segundo, crea empleo. Y tercero, mueve la economía de un efecto multiplicador que le puede generar una recuperación económica al gobierno a través de la recaudación de impuestos. Lo que a mí me intrigaba, eso le decía César Rono, ¿cuándo fue? El lunes que estuvo aquí. Es por qué 30 años plazo. Dan la impresión de que el sector agropecuario es tan ineficiente que necesita eso para pagar un crédito a una tasa tan baja. ¿Por qué no 10 años plazo? Bueno, es un tema que se puede revisar y desde mi punto de vista depende de cada solicitante del crédito.
porque el plazo máximo es hasta 30, pero si alguien solicita el crédito a 10 años, 20 años, se puede canalizar. Okay. Eso depende de cómo se disponga la propuesta ya cuando se esté como presidente de la República. Más disección de propuestas económicas viables e irreales que están haciendo los aspirantes a la presidencia con Yolanda Torres desde Quito. Ella continúa esta entrevista a Larry Yumibanda. Economista, buenos días, ¿cómo está? Días. Buenos días, ¿cómo le va? Buenos días. ¿No le llama la atención que de los 3 candidatos a la cabeza de las encuestas, ninguno incluye en su plan de gobierno aquellas propuestas que en principio pueden ser demagógicas? O sea, lo lanzan al aire, lo lanzan a través de tweets, pero no está en su plan de gobierno oficial. ¿Por qué? Bueno, es una cuestión de los candidatos a la presidencia de la República con una opción de captar votos. Lo único que le puedo decir es que la economía está tan difícil, está tan complicada, que un pésimo manejo de la economía en estos próximos años podría generar efectos devastadores en la dolarización. Eso sí le puedo decir, porque imagínense si volvemos a caer económicamente este año en un menos 3%, eso va a ser un golpe ya al ciudadano de a pie, porque no va a encontrar el empleo y va a profundizar o va a precarizar, en este caso, las condiciones sociales de los ecuatorianos. Por eso que ya es un tema que le corresponde a cada candidato presidencial. A mí, lo que yo le hubiera planteado ahí es, en las cuestiones de los debates, la profundización de su política económica. ¿Qué van a hacer con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? Eso es una de las claves fundamentales. ¿Lo van a cumplir, lo van a reformar o lo van prácticamente a eliminar? Entonces, si lo van a eliminar, porque es una de las cuestiones que han planteado algunos candidatos, ¿cómo van a equilibrar los presupuestos? ¿Cómo van a conseguir, por ejemplo, el financiamiento para poder establecer un presupuesto equilibrado de cara al año 2021? Porque le queda muy campo de acción, o sea, muy pocos meses de maniobra para este año. Entonces, son cosas fundamentales. Miren lo que está pasando, por ejemplo, en Estados Unidos con Biden. Él tiene 4 meses para arreglar la economía, pero se basan con propuestas realmente creíbles, en donde hay una altura en manejo de la política económica, y eso, por ejemplo, ha faltado en los candidatos, en los debates que se han presentado en la opinión pública. ¿Qué es lo que hace que la propuesta de Biden o el plan de Biden sea creíble versus las propuestas de nuestros candidatos? ¿Por qué dice usted eso? ¿Por qué es creíble allá? Porque, por ejemplo, ellos tienen ya mayoría a nivel del Congreso y tranquilamente pueden viabilizar el paquete de estímulos de casi $1 billón. Entonces, eso va a servir muchísimo para poder atender las necesidades, en este caso de la economía de Estados Unidos. Entonces, es creíble. Los candidatos acá no van a tener mayoría parlamentaria. Entonces, cualquier decisión que lleguen a tomar de reforma a la ley, por ejemplo, en el Código Monetario, habrá que haber una discusión en el Parlamento, y yo creo que eso va a ser totalmente inviable, ¿no? Ya, ahora, yo le voy a replantear la pregunta que le hice inicialmente, porque realmente tenía una direccionalidad esta pregunta, y es la siguiente. Ellos salen y dicen en los, no sé, en los debates, en Twitter, en diferentes medios de comunicación, hacen ofertas que sí, de hecho suenan demagógicas, pero esas no están contenidas en su plan de gobierno en el CNE. ¿Qué quiere decir? Ellos sí pueden ser destituidos por incumplimiento en su plan de gobierno. O sea, eso no nos da un indicativo de que las propuestas que no están en su plan de gobierno y que las lanzan con tanta facilidad son demagógicas. Por ejemplo, Guillermo Lasso dice que bajará las tasas de crédito al 2%. ¿Verdad? La gente le pregunta en el Twitter, bueno, ¿y por qué no lo hizo usted antes en su banco? ¿Qué respuesta le podría dar Guillermo Lasso a eso? Porque él ahora, como candidato a la presidencia, dice que lo hará a nivel nacional cuando no lo pudo hacer en su banco. A ver, esas son propuestas que, por ejemplo, de una u otra forma lo tendría que explicar el candidato Lasso. Pero lo único que le puedo decir es que a través de la fijación de tasa de interés en la banca pública sí lo puede hacer. Con respecto a la banca privada hay que tener mucho cuidado, porque los créditos van en función de los depósitos. Entonces, si usted le paga una tasa de, por ejemplo, a los depositantes del 4%, 5%, usted tiene la capacidad de cobrar a través de la intervención financiera una tasa activa un poco mayor. Entonces, si usted le baja la tasa activa, también tendría que bajar la tasa pasiva, y hay que ver si los ecuatorianos seguirían depositando en los bancos o lo tendrían de manera líquida, y podría generarse problemas y complicaciones en el sistema financiero privado.
Yacu Pérez es realmente el único que de alguna manera arriesga el pellejo, porque él sí va un poco más allá en su plan. Él es el único que ofrece créditos productivos con 2 años de gracia y al 2%, pero está puesto en el papel. Él habla de que el Banco Central cubrirá las necesidades de liquidez mediante una plataforma de dinero electrónico y contiene también esta figura de la renta básica universal. Temas que han sido recogidos por Arauz, y Arauz también los propone, pero no está en su plan de gobierno. Todas estas propuestas que los dos están promocionando, ¿son factibles? Siempre y cuando existan los recursos, porque por ejemplo la renta básica universal lo experimentaron en Europa y prácticamente lo tuvieron que retroceder por la cuestión de que implica una alta carga fiscal para los que financian ese tipo de políticas. En el caso de Ecuador, por ejemplo, habrá que ver hasta qué monto podrían ellos financiar. Me atrevo a decir que puede ser una cifra de 300 a 400 millones que es manejable, pero siempre y cuando hayan políticas adicionales, por ejemplo, con reactivación económica, que por ejemplo la economía crezca, hay incentivos del sector privado, que se firmen acuerdos comerciales, en este caso con países como por ejemplo Estados Unidos, que se cierre el acuerdo con los Estados Unidos, que por ejemplo existan una revisión de las tasas de interés, pero al sector privado, más allá que por ejemplo se pueden desarrollar otros sinnúmero de políticas, como por ejemplo bajar el IVA del 12 al 10%. Entonces hay mecanismos, tiene que ser un paquete de medidas que en el concepto que nosotros estamos planteando tiene que ver con el asunto de los estímulos. Claro, porque entrar en un proceso de austeridad fiscal en los actuales momentos puede agravar la situación económica del país. En el caso de Arauz, él propone 11 objetivos específicos en 11 páginas con ideas generales y un análisis de la situación del país. Él propone un cambio en las relaciones laborales para distribuir los tiempos dedicados al cuidado y el disfrute, algo que también hace Yacu Pérez. Yacu habla de bajar las horas de trabajo y mantener el mismo salario, por ejemplo. ¿Eso se puede lograr en un momento de reactivación económica? O sea, se puede. En el Código Laboral existe la figura del contrato parcial. Eso es importante decirlo. No digo si legalmente se puede hacer. Entonces se puede bajar la jornada laboral de 8 a 4 horas y pagar todos los beneficios de ley. Está en el Código de Trabajo actual. O sea, ese es un concepto de flexibilidad que ha existido durante muchas décadas. El asunto es que no lo han querido aplicar porque necesitan la llave del ministro del ramo para poderlo profundizar a las diferentes actividades, en este caso de la economía ecuatoriana. Pero existe esa figura. Ahora, si usted me pregunta si es viable que en los actuales momentos exista ese tipo de contratos en el país, dadas las condiciones, sí, pero hay que segmentarlo a un determinado grupo de la población. Y me refiero específicamente a los jóvenes de 17 a 20 años, en donde ellos, aparte que, por ejemplo, podían acceder a un puesto de trabajo, tendrían la oportunidad de estudiar la universidad y por lo tanto no se perdería ese capital humano que lastimosamente se está perdiendo en los actuales momentos. Lasso, por su parte, mantiene las mismas propuestas de sus anteriores campañas electorales, ¿no? Él habla de 1 millón de empleos, eliminación progresiva de impuestos, los que él llama regresivos, hace una propuesta muy ordenada que toca 26 áreas del quehacer nacional, ¿verdad? Y promueve traer el país a la banca internacional, por ejemplo, incrementar la producción petrolera, reducir el gasto público, cosas que en principio suenan viables. Lo que no hace es decir el cómo. ¿Usted cree que es importante que los candidatos empiecen a hablar del cómo y con quién van a llevar adelante sus propuestas? Yo creo que podría haber una reforma en el Código Laboral y los candidatos presenten, aunque sea un proyecto de plan de desarrollo, que eso es fundamental porque ahí existen ejes estratégicos, existen objetivos nacionales, existen políticas a implementar y existen metas. Lastimosamente les piden un plan de trabajo, entonces ese plan de trabajo es muy general, pero si le llegan a pedir un proyecto de plan de desarrollo, ya eso vendría a ser algo más complejo. Es un documento de 300, 400 páginas, que por ejemplo, en la planificación de todo gobierno existe. Entonces, eso debería haber una especie de reforma en el Código Laboral, cambiar ese concepto de presentación de plan de trabajo a un plan nacional de desarrollo, que ahí sí tendrían que trabajar con un equipo multidisciplinario y podrían haber propuestas con mayor argumentación. Importante, interesante. Gracias, economista. Seguimos con Carlos Vera desde Guayaquil. Gracias, Yolanda. 6:38. Pero un par de acotaciones finales. Qué interesante ese análisis que usted está haciendo. El Foro Económico de Guayaquil
puede institucionalizarlo antes de que lleguemos a las elecciones? Es decir, de esas principales propuestas y de los 3 más opcionados, ordenarlas, sistematizarlas en, por ejemplo, estaba justo haciendo aquí un diagrama, en 3 columnas, una que diga viable, ¿por qué? Inviable, ¿por qué? Y otra que diga incompleta, ¿por qué? Como una guía para el electorado que quiere llegar a ese nivel de profundización. ¿Es posible? Se puede hacer para la segunda vuelta. Ya. Se puede hacer para la No segunda alcanzan vuelta. ahora. No alcanzamos porque hay más de 16 candidatos. Ya, Entonces, gracias. Yo le dije solo de los 3 más opcionados. Entonces, se puede hacer. Yo creo que para la segunda vuelta electoral se puede hacer ese trabajo y que me parece acertado. Pero lo más importante es que, por ejemplo, la gente lo tenga claro. O sea, de acuerdo a las estadísticas que uno maneja, el mayor requerimiento que necesita la población en los actuales momentos es el tema del empleo. Más allá del tema de corrupción, más allá, por ejemplo, de temas que tengan que ver con alguna cuestión social, etcétera, pero el tema del empleo viene a ser prácticamente un 60% de preocupación de todos los ecuatorianos. Entonces, por ahí debe ir la propuesta de cualquier candidato. Una herramienta, redes, para captar peces en vez de peces, para poder después luego pescar. Gracias por la diferencia entre plan de desarrollo y plan de trabajo, es fundamental. Lo último, a la gente que no entiende su lenguaje técnico, ni ve espacios como este, le importa un cuerno esta vaina. Dicen, yo prefiero pájaro en mano que ciento volando. Me van a dar $1,000 una sola vez, yo veo que me hago. Porque todo lo otro que me han prometido nunca me lo han dado. ¿Qué les diría usted? Mire, yo lo que le puedo decir es que toda política de subsidio, si es transitoria, lastimosamente no va a cumplir el objetivo deseado. El asunto, vamos al tema de fondo, el tema de cómo resolver estructuralmente el tema del empleo. Eso es fundamental. Entonces, ciudadano, tiene que usted votar por alguien que le garantice el empleo. ¿Esto cómo se hace? A través del sector privado. O sea, si vienen más cadenas comerciales al país, eso genera empleo. Si de los empresarios ecuatorianos reinvierten sus utilidades, eso significa empleo. Pero es una explicación muy racional. Dele una explicación emotiva. Usted también tiene contacto con el pueblo. Dele una explicación emotiva. Que, por ejemplo, no pierdan la esperanza, que esto de aquí es una cuestión que de otra forma tienen que decirlo con su voto. Entonces, aquí estamos hablando del futuro de sus hijos, de la educación de sus hijos, de la estabilidad emocional de sus hijos, de un futuro que se puede venir negativo o positivo de forma responsable con el tema del voto. O nos vamos a Venezuela o nos quedamos prácticamente con un modelo ecuatoriano responsable, creíble y que obviamente va a tener dificultades en el camino, pero que lastimosamente no se va a profundizar con una gran crisis humanitaria que se está, por ejemplo, generando en Venezuela. Gracias, economista. Esa es una explicación para académicos. A mí se me vino un ejemplo popular, pero como es vulgar y machista no lo voy a usar. Verónica está atrás de la cámara y Yolanda en Quito y me van a colgar. No se me ocurre otro ejemplo, pero no es apropiado, no lo voy a usar. Si sabe qué se me ocurre, recomendarle que vea a Eduardo Reynoso este domingo, 21 horas aquí, en Max TV, que hace una transmisión simultánea de Veraz, que se emite por La Posta en todos sus medios digitales, con transmisión simultánea también de Radio Caravana y Blue FM. ¿Por qué? Porque lo hemos invitado varias veces como usted, y espero que alguna vez tengamos la misma oportunidad, varias veces como usted, y por primera vez le doy una hora para desarrollar a fondo su pensamiento. Lo debe conocer, es especialista en neurociencia. Sí, sí he visto los clips en Twitter y he visto su entrevista. Ya. Él relaciona emociones con votaciones, hace un análisis de cómo estamos a 2 semanas de las elecciones, qué está fallando en quienes como usted y yo hacemos una invocación a la racionalidad, cuando hay un segmento de la población al que no hay que llegarle con ese botón. Y luego da una guía a los electores, especialmente al sector al cual llegamos, usted y yo preferentemente, que es sector medio, en donde hay un grupo que todavía no se decide a la única opción democrática posible, porque esta cosa aquí, esta cosa allá, esta le hace ruido, es que fulano, es que mengano, es que hay carisma, es que patatín, patatán. Bien, aquí tiene un anticipo de lo que será esa entrevista. Repito, 21 horas, domingo. Créanme que es útil.